cuenta aquí que en forma general vamos a decir que es un mecanismo normal en donde las heridas se van a reparar y que también es un proceso regenerativo de lo que son los seres vivos. Pero tenemos que tener en cuenta que la reconstrucción biológica va a finalizar en lo que es la cicatrización, que es normalmente lo que es un tejido que ésta reemplaza, que también repara o cura una lesión, ¿no?, que nosotros podemos presentar. Ahora, podemos decir que la cicatrización viene a ser un proceso complejo, pero que va a estar sujeto a muchos mecanismos que lo vamos a mencionar más adelante. Y una característica principal de esta es que va a ser autolimitada. Y es importante mencionar esta, pues porque cuando se pierde esta capacidad de autolimitación, vamos a empezar a presentar lo que es la cicatrización anormal. Siguiente punto. En forma general, ¿le puedo bajar un poquito? En forma general podemos decir que vamos a poner dos ejemplos, ¿no? Ah, puede ser. No. A ver, ya intento. En la esquina, Shara, a ver. Ajá, ahí, pero de ese lado. Izquierda, en la izquierda. Ajá. En la izquierda. Toca la pantalla acá. Siguiente. Nada. Algo más. Pues ni modo, como se dice. Van a tener esclavo acá. Ya. Ya, vamos a poner acá dos ejemplos en el caso de lo que son las especies inferiores, porque en el caso de estas especies la cicatrización no termina con la fase de cicatrización, o no hay una cicatrización como tal, sino va a haber una regeneración. Por ejemplo, en las estrellas de mar, no solo, digamos, que se amputa esa parte, va a formar, se va a regenerar esa parte, sino que también puede formar un nuevo individuo. Y en el caso de, por ejemplo, lo que son las salamandras, pues se va a regenerar en sí toda la extremidad completa, ¿no? A comparación de lo que son los seres humanos o las especies más evolucionadas, que si bien se pierde lo que es la capacidad de regeneración, pero la capacidad de cicatrización puede ser un poco más compleja y va a terminar como un muñón, ¿no?, en la parte que se ha perdido. Siguiente, por favor. Entonces, acá vamos a mencionar diferentes fases de la cicatrización, que son tres principalmente, que las vamos a ver más a detalle, que va a ser la fase inflamatoria, la fase proliferativa y la fase de remodelación, y con sus diferentes células que predominan, ¿no? Entonces, podemos mencionar que cuando nosotros tenemos una herida, si bien tenemos supuestamente de forma consecutiva estas fases, pero va a llegar algún momento entre, por ejemplo, la fase de proliferación y remodelación, que estas fases se pueden interponer entre ellas y pueden estar coexistiendo para que se pueda formar lo que es la cicatriz. Siguiente, por favor. Entonces, acá empezamos con lo que es la fase inflamatoria o lo que es la fase reactiva, que esta dura más que todo de 4 a 5 días, pero esta puede prolongarse si es que el mecanismo que ha formado lo que es la lesión sigue, ¿no?, o continúa y puede seguir en esta fase durante mucho tiempo. Entonces, lo que tenemos acá primero va a ser un proceso de agresión o de lesión, por así decirlo, y esta agresión va a formar lo que es o va a desencadenar lo que es la hemostasia, y de esta manera pues se puede presentar en esta parte de la herida lo que es la vasoconstricción, la agregación plaquetaria o lo que es la formación de coágulos. Si es que en esta parte se detiene lo que es el sangrado, se va a formar lo que es esta matriz regenerativa, que esta va a contener lo que son los factores de crecimiento, puede tener factores quimotácticos, que estos son liberados más que todo por lo que son las plaquetas, cuando estas se van a degranular. Y de esta forma van a atraer lo que son las células inflamatorias que vamos a ver en las siguientes fases. Tenemos, por ejemplo, cuando en esta fase lo que vamos a mencionar primero es que se activa lo que es la cascada del complemento. Acá tenemos lo que se activa o lo que se produce, lo que son los factores proinflamatorios C3A y C5A, pero también podemos tener otra parte, ¿no?, en donde por opsonización
este complemento, o cuando se produjo este complemento, pues va a ayudar a que se eliminen lo que son los microorganismos, y acá forma parte también lo que son los macrófagos. Entonces puede haber liberación de lo que son las bradicininas, en esta parte puede haber vasodilatación, puede haber aumento de la permeabilidad vascular, va a aumentarse lo que es la respuesta celular, y las células que van a migrar hacia esta parte van a ser principalmente lo que son los neutrófilos, y estos neutrófilos tienen la función principal, uno, de que limpien la parte de la herida, porque va a estar contaminada. Pueden retirar lo que son las células muertas, cuerpos extraños, puede haber también bacterias y desechos, entonces se encargan principalmente de limpiarla. Y en el promedio de 24 a 48 horas, pues estos neutrófilos, o bueno, el predominio de esta parte de la lesión va a ser más que todo lo que son los monocitos, que luego se van a diferenciar en macrófagos, y estos van a continuar con lo que es la fagocitosis y lo que son los factores de crecimiento. Siguiente, por favor. Ya. Luego tenemos lo que es la fase de proliferación, o lo que es la fase regenerativa, que viene a ser la segunda fase. En esta vamos a ver 4 mecanismos o 4 fenómenos principalmente, que también lo vamos a desarrollar. Esta va a comenzar de las 48 horas, pero puede prolongarse un poco más, ¿no? Tenemos lo que es la fibroplasia, lo que es la granulación, la contracción y lo que es la epitelización. Siguiente, por favor. Empezamos primero con lo que es la fibroplasia. La fibroplasia más que todo se da, o la célula que más va a predominar en esta parte van a ser los fibroblastos. Esta se da más que todo de 3 a 5 días. Entonces, ¿cuál es la función principal de estos fibroblastos? Pues que principalmente se van a multiplicar gracias a la ayuda de lo que son los macrófagos, que estos predominaban en una fase anterior, como mencioné. Estos producen lo que es la matriz extracelular, que está conformado por lo que es el ácido hialurónico, y lo que es la fibronectina, y lo que es el colágeno. Y todos estos se van a depositar en la herida, pero de forma desordenada. Entonces, en esta parte vamos a mencionar que en la herida se podría decir que el colágeno, que es producido por los fibroblastos, va a ser el que tiene mayor componente en la lesión, y que va a ser principalmente no solo producido por los fibroblastos, sino también por los queratinócitos. Siguiente, por favor. Luego tenemos lo que es la fase de granulación, que está dentro de esta fase de proliferación. Y acá puse una imagen, ¿no?, en donde podemos describir esta herida, en donde vemos que esta va a ser roja, va a ser brillante, puede sangrar con facilidad, pero esta va a ser característica, por ejemplo, de heridas abiertas, que también pueden ser, tienen como que una apariencia de carne viva, pero también dentro de esta parte, de esta fase, puede estar formado por algunos capilares, ¿no?, que estos empiezan a producirse en mayor cantidad justamente por lo que es la angiogénesis. ¿Y por qué es importante mencionar esta fase? Pues principalmente porque cuando, digamos, la herida se encuentra en esta fase, esta puede ser apta para, la podemos cerrar, o también puede ser receptora de algún injerto de piel. Entonces esta sería apta para poder poner eso. Siguiente. Luego tenemos la fase de contracción, que esta se podría decir que también una de las más importantes. ¿Por qué? Porque principalmente esta va a tener la función de disminuir lo que es el tamaño de la herida. Está formada por lo que son los miofibroblastos, que estas son derivados de los fibroblastos que se encuentran, que tienen lo que son las fibras de actina del músculo liso. Y podemos decir que es el principal factor de deformidad y de disfunción, porque al momento de hacer, justamente como dice su nombre, contracción, reduce lo que es el tamaño de la herida, y de esta manera va a tratar de cerrar la herida, ¿no? Siguiente. Ya. En esa parte, luego la siguiente fase que viene de la parte de la contracción sería la epitelización, que esta nos podemos guiar de las imágenes, ¿no?
Uno, que se va a producir acá lo que es la migración de los queratinocitos, que inicialmente van a formar una capa, pero después de un tiempo pues van a empezar a crecer en sentido vertical, ¿no? Para que de esta manera puedan epitelizar lo que es la herida. Y hay algunos casos, por ejemplo, en heridas que son por quemaduras, que estos queratinocitos van a migrar ya también de lo que son los remanentes epidérmicos o también de lo que son los folículos pilosos o de las papilas epidérmicas, y de esta manera van a tapizar esta parte o esta herida. En esta imagen, por ejemplo, tenemos un paciente que tenía una rinofima que se hizo en la parte B la curación quirúrgica. En la parte C, pues vemos que ya se hizo esta parte de la cicatrización justamente por esta fase de la epitelización, y en la parte D vemos que la herida está totalmente epitelizada, ¿no? Y que ya no se nota la deformidad inicial. Siguiente. Ya. La última fase sería la fase de remodelación o la fase de maduración. Nos vamos a guiar de las dos imágenes que tenemos acá. En la imagen A vamos a ver que la cicatriz inicialmente, cuando ya está formada, esta va a ser eritematosa. Puede estar también elevada, como vemos en la imagen, porque hay crecimiento desordenado de estos capilares o de esta matriz extracelular que mencioné. Pero conforme pasa el tiempo, como vemos en la imagen un año después, esta cicatriz como que ha madurado. Significa que ha mejorado su color y también ha mejorado significativamente lo que es su tamaño. Pero tenemos que tener en cuenta que, si bien el tiempo nos ayuda a nosotros a mejorar el aspecto de la cicatriz, muchas veces, es importante tener en cuenta que el tiempo no va a hacer que la cicatriz desaparezca, sino que mejore su apariencia. Siguiente, por favor. Ya. Acá hay un pequeño cuadro que menciona lo que son los procesos de cicatrización. Tenemos, por ejemplo, las fases que mencioné, ¿no? La inflamatoria, la proliferativa y lo que es la de remodelación. En la parte de proliferación, la fibroblástica, de granulación, contracción y epitelización. En la parte de granulación, como menciona, es su principal, lo principal que se hace acá es disminuir la superficie de la herida. Y la parte de epitelización sirve más que todo de tapizar la herida, ¿no? Que no esté expuesta. Y en la fase de remodelación, pues vemos ya la cicatriz como tal. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, lo que son las características de la cicatrización normal, como vemos en la imagen, o lo primero que mencioné es que estas tienen que ser autolimitadas. También son resistentes, pueden llegar a ser elásticas. Su color también varía porque estas pueden ser más claras a comparación de la piel en forma general. También son visibles dependiendo, por ejemplo, si es que ha sido una lesión muy extensa y también tiene falta de anexos, ¿no? Siguiente. Ya. En lo que son los tipos de cicatrización, tenemos la cicatrización por primera intención, por segunda intención y por tercera intención. Tenemos también lo que son las cicatrizaciones de herida de espesor total, que es cuando todas las capas de la piel se han comprometido. Y la cicatrización de herida de espesor parcial, que se va más que todo en quemaduras, ¿no? En donde se compromete solo la parte superficial de la piel. Pero las secuelas de estas pues, suelen ser muy leves en comparación de las cicatrices de espesor total, por ejemplo en el caso de una cesárea, por ejemplo, que se comprometen varias capas de la piel. Siguiente. Ya. En lo que son las cicatrices por primera intención, vamos a ver que son las que comúnmente se realizan, que estas, nosotros por ejemplo las suturamos o utilizamos lo que son los adhesivos cuando ocurre pocas horas después de haber ocurrido la lesión. Puede seguir lo que son las etapas clásicas de la cicatrización y tienen un mejor aspecto al finalizar esta, ¿no? Entonces puede haber ausencia de infección, la hemostasia puede ser perfecta,
y puede haber lo que es el afrontamiento de los bordes, el cual ayuda a mejorar significativamente la apariencia de la herida. En cambio, lo que son por segunda intención o las cicatrices por segunda intención, estas más que todo se presentan justo en la fase de granulación que mencioné, que acá se pueden utilizar injertos y demás, pero principalmente la herida es cuando la herida se puede decir que se deja abierta y después va a cerrarse de forma espontánea. Como mencioné, también aparece este tejido de granulación y también puede haber lo que es la contracción y la epitelización, que al final se presenta lo que es la cicatriz, pero tener en cuenta que el tiempo de cicatrización es un poco más prolongado. Siguiente. Ya. En la cicatrización por tercera intención ya también es cuando, por ejemplo, la herida ha estado infectada, entonces después de haber pasado por este proceso de infección y una vez que la herida esté limpia, procedemos a hacer el cierre por primera intención, ¿no? Y por último, lo que es por cuarta intención, en donde nosotros utilizamos ya también lo que es el injerto, o en otras palabras, nosotros aceleramos el proceso de curación de la herida. Siguiente. Ya. Acá puse una imagen en donde se explica paso a paso, por ejemplo, todos estos procesos de la cicatrización. En la imagen A vemos que esta herida tiene, por ejemplo, este tejido necrótico. En la parte B se hace o se extrae todo esto quirúrgicamente. Y si vemos, podemos decir que en la parte C, D y E presenta en interposición, se podría decir, la fase de granulación, de contracción y la parte de epitelización, ¿no? Y al final termina con lo que es la cicatriz, pero principalmente en la parte vemos esta fase de granulación, en la parte de la contracción y en la parte de ya la cicatriz como tal. Siguiente. Ya. Luego tenemos lo que es la manipulación quirúrgica de las cicatrices estables. Es cuando, por ejemplo, la persona presenta la cicatriz, pero ya sabemos que esta no va a tener una mejoría con el paso del tiempo. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es que una vez esté fija esta cicatriz o ya haya pasado un tiempo prudencial, pues podemos hacer la indicación quirúrgica, ¿no? Siempre y cuando esta, por ejemplo, haya tenido defectos en la técnica o si es que la persona lo quiera hacer de manera estética. Siguiente. Sí, ya. Luego tenemos lo que son las cirugías, pero estas ya también para corrección de cicatrices. Es cuando nosotros podemos volver a hacer la herida, o podemos volver a hacer la herida, pero esta vez le vamos a dar un tratamiento un poco más cuidadoso para que de esta forma la cicatriz sea menos visible y pues tenga un mejor aspecto. Siguiente. Acá tenemos un cuadro en donde menciona, por ejemplo, el procedimiento y cuándo está indicado y cuál es el mecanismo, ¿no? Podemos mencionar acá lo que es la recesión. Está indicado más que todo en cicatrices que tengan defectos de técnica, que tengan algunas infecciones o que tengan cierre por segunda intención. Y principalmente, pues, es más frecuente, ¿no?, que algunas otras. Siguiente. En esta otra parte también menciona lo que son los colgajos o lo que son los injertos de piel, que no vamos a entrar mucho en detalle, pero se da más que todo en algunos tipos de heridas, ¿no?, que se puede presentar en el paciente. Siguiente, por favor. Ya. Pasando a lo que es la cicatrización anormal, mencionamos que cuando la cicatriz normal pierde, por ejemplo, esta característica principal que era autolimitada, vamos a empezar a presentar, o la persona va a empezar a presentar lo que es esta cicatrización anormal. Ya, entonces tenemos que tener en cuenta algunas características principales, por ejemplo, la localización anatómica.
Es importante mencionar primero que los individuos tienen que tener una cierta predisposición genética, ¿no? O un polimorfismo de determinados genes para que puedan producir esta cicatrización anormal. Entonces, por ejemplo, es importante la localización anatómica porque es diferente tener, por ejemplo, que haya tenido una persona una herida en la encía que ésta se va a regenerar por completo, a comparación que, por ejemplo, haya tenido una cirugía de tórax y que va a presentar una cicatriz mucho más marcada, ¿no? O zonas que tienen cicatrización de mala calidad, como se mencionó, ¿no? La parte de la espalda, o la parte del tórax y parte de las palmas. Es importante también lo que es el sexo, porque las mujeres fértiles van a cicatrizar de peor manera que las posmenopáusicas, o también en el caso de la edad, las personas jóvenes cicatrizan de peor forma. ¿Por qué? Porque las personas que tienen más edad tienden a no hacer cicatrices anormales, ¿no? Principalmente por eso. También es importante mencionar lo que es la raza, el tamaño de la herida y si es que esta ha tenido contaminación local o qué tan extensa haya sido esta para que la cicatriz también sea, por ejemplo, retráctil. Siguiente, por favor. Ya. Dentro de lo que son las cicatrices anormales, tenemos lo que son las cicatrices hipertróficas y las queloides. Como mencioné, tienen que ser individuos genéticamente predispuestos. Estos se pueden desarrollar ya sea de una forma traumática, haya tenido un proceso inflamatorio o si es que ha sido después de una cirugía, ¿no? Que pueden presentar estas cicatrices anormales. Puede ser también de forma espontánea, si es que la persona ha tenido acné, ha tenido foliculitis, si es que ha presentado otro proceso igual que este, entonces puede generar las cicatrices de forma normal. Y tenemos que mencionar que específicamente la diferencia entre lo que son los queloides y las cicatrices hipertróficas las podemos diferenciar ya sea de forma clínica viéndolas histopatológicas o también de forma evolutiva viéndolas cómo cambia su aspecto en el tiempo, pero específicamente no se ha identificado tal vez un mecanismo fisiopatológico que las pueda diferenciar entre ellos. Siguiente. Ya. Si hablamos en forma estadística, vamos a decir que las cicatrices hipertróficas y los queloides van a afectar de un 5 a 15% de las heridas. Se va a dar más en mujeres jóvenes, en promedio de 12 a 30 años, debido a que las mujeres utilizan piercings o dispositivos estéticos, pero hay algunas etnias que el porcentaje puede ser similar tanto en mujeres como varones, ¿no? Siguiente. Ya. Entonces, si es que hablamos acerca de lo que es su fisiopatología y su evolución, vamos a mencionar que estos van a ser trastornos linfoproliferativos exclusivos de los humanos, pero en esta vamos a mencionar que las cicatrices anormales tienen lo que es esta pérdida de los mecanismos de reparación y regeneración. Está involucrado, como mencioné, los factores genéticos, mecánicos, moleculares, y también porque principalmente no hay reducción en lo que son, hay reducción, perdón, en lo que es los mecanismos de apoptosis, o sea que principalmente en una cicatriz lo que predomina van a ser los fibroblastos, ¿no? Entonces estos fibroblastos en la parte de la cicatrización anormal van a ser resistentes a lo que es la degradación. Siguiente. Ya. Entonces, acá podemos ver algunas imágenes. En la primera imagen que vemos ahí son queloides que la persona presentó de forma espontánea, como mencioné, se pueden presentar de forma espontánea. Otra imagen en donde estos ya también son queloides que la persona empezó a formar porque tuvo con anterioridad acné nódulo quístico. Entonces, después de ese proceso, formó lo que son los queloides. Más arriba.
Ya. Entonces, acá tenemos un cuadro en donde te menciona el tipo de cicatriz, qué característica tiene esta y qué sucede en la parte de maduración, ¿no? En la fase de maduración. Por mencionar un ejemplo, tenemos las cicatrizaciones o la cicatriz quirúrgica o traumática. En forma inicial mencioné que las cicatrices van a tener un aspecto rojizo, van a ser un poco elevadas, pueden tener un poco de prurito, pero principalmente su característica es que estas van a estar confinadas al borde de la cicatriz original, ¿no? En el caso de cicatrices normales. Y lo que se presenta en el proceso de maduración, pues es que estas pueden aumentar de tamaño rápidamente, pero con el paso del tiempo estas pueden bajar su tamaño, ¿no? De forma espontánea, de forma natural. Siguiente. Ya. Acá hay un pequeño cuadro en donde menciona lo que es las cicatrices normales, la cicatrización hipertrófica y lo que es el queloide. Entonces, podemos, por ejemplo, en una cicatriz normal, la cicatriz está confinada a lo que es el borde de la herida, al igual que la cicatriz hipertrófica. Pero en el caso de lo que es el queloide, lo vamos a entender más con una imagen porque esta se va a extender más allá de los márgenes originales. En el caso de la cicatriz normal, por ejemplo, las cicatrices con el paso del tiempo van a madurar, van a aplanarse un poco y también pueden llegar a atrofiarse progresivamente, pero como mencioné, no van a llegar a desaparecer, pero sí pueden llegar a disminuir su tamaño normalmente en las cicatrices normales. En el caso de las cicatrices hipertróficas, una vez que llegan a la fase final de la cicatrización, pueden llegar o pueden regresar a lo que es la fase inflamatoria, y esta puede tardar varios años, pero en cambio en lo que es el queloide, una vez finalizada la fase de cicatrización, puede pasar un tiempo y esta puede empezar a crecer, ¿no? Tanto que se va a extender progresivamente. Podemos mencionar que en el caso de la cicatrización normal va a mejorar en la edad adulta porque esta empieza a regenerarse, pero en la cicatrización hipertrófica va a empeorar, por ejemplo, en pacientes jóvenes, al igual que la queloide también. Esta depende de la edad y también de los factores genéticos. Siguiente. Entonces, en esta imagen que vamos a ver a continuación, acá. Ya, no, la de arriba. Sí. Ya. Entonces, vemos la comparación, ¿no? Entre una cicatriz hipertrófica y lo que es una cicatrización queloide. En la cicatrización hipertrófica, como mencioné, va a respetar estos márgenes de la cicatrización inicial, en cambio en estas se extiende más allá de los márgenes de la cicatrización inicial. Siguiente. Acá otro pequeño cuadro en donde menciona cuál es la diferencia entre una cicatriz queloide y una cicatrización hipertrófica. Más que todo, digamos, en el caso de la localización, la cicatrización queloide se va a dar principalmente en la parte de la cara, de las orejas y el tórax. En la parte del tórax es más, se podría decir más notoria, porque por ejemplo la persona puede haya tenido una cirugía de tórax, entonces la herida va a ser mucho más notoria. Pero en cambio en la cicatrización hipertrófica no tiene una predilección específica por alguna parte del cuerpo, no puede presentarse en cualquier parte donde haya habido una cicatriz. Siguiente. Ya. Entonces, si es que nosotros queremos dar características principales de esta, las cicatrizaciones hipertróficas si es que hablamos de tiempo, estas van a aparecerse en lo que son las primeras 4 semanas, tras una herida obviamente. Pueden remitir espontáneamente con el paso del tiempo, pero a comparación de las cicatrizaciones queloides, que estas puede presentarse la cicatriz, pero después de un tiempo pueden aparecer, ¿no? Pueden aparecer tardíamente. Y no solo van a afectar la parte en donde está la cicatriz, sino también se pueden extender más allá, ¿no? Afectando más áreas vecinas. Importante tener en cuenta que los queloides
tienen características muy importantes, como por ejemplo, tienden a ser, nos vemos en la imagen, ¿no? Tienden a ser elevados, estos van a ser firmes, llegan a ser dolorosos, pero principalmente es que estos generan prurito, ¿no? O sea, la persona tiene como ganas de rascarse el queloide. Entonces, acá un dato, ¿no? Que en la raza caucásica, los queloides tienden a ser eritematosos y telangiectásicos, pero a comparación de razas oscuras, que son más hiperpigmentados, si es que nos llevamos en la tercera imagen. Estas se van a localizar más que todo en áreas que tienen tensión mecánica, más tensión mecánica, por ejemplo, en la parte preesternal, la parte del tórax, la parte de los hombros, el cuello, la espalda y principalmente los lóbulos auriculares, como vemos aquí. Siguiente. Ya. Entonces, si es que hablamos también de incidencia, los queloides se presentan del 4.5 a 16% de la población en general, prevalente en raza negra, pero como mencioné, no necesariamente puede ser por una cicatriz previa o porque haya tenido un proceso quirúrgico previo, sino también porque ha tenido, por ejemplo, una lesión como que la persona haya presentado acné o que tenga foliculitis o acné nódulo quístico, que ahorita vamos a ver la imagen. Entonces, los queloides van a estar formados principalmente por bandas gruesas de colágeno y tienen mayor relación de colágeno tipo 1 a diferencia del tipo 3. También puede tener algunos otros diagnósticos diferenciales, ¿no? Como lo que es la sarcoidosis y lo que son las neoplasias. Siguiente, por favor. Ya. Lo que son, acá tenemos la imagen como les estaba mencionando al inicio, que estos son queloides espontáneos, ¿no? Que la persona lo presentó de manera espontánea, pero a comparación de la imagen B, que son queloides que la persona ha generado a consecuencia de que ha tenido un acné nódulo quístico. Siguiente, por favor. Ya. En esta otra imagen ya también es un queloide porque la persona ha tenido una cirugía previa de tórax, entonces se ve que no respeta estos márgenes de la cicatriz inicial, a comparación de esta cicatriz hipertrófica que sí respeta estos márgenes. Siguiente. Ya. Entonces, si nosotros queremos hablar acerca de lo que es el tratamiento de los queloides, podemos mencionar tres en forma general, que es lo que es la excisión quirúrgica, aplicación de esteroides intralesionales, que vamos a mencionar un corticoide en especial aquí, y lo que son las láminas de silicona en gel o lo que es la presoterapia. Las excisiones quirúrgicas de lo que son los queloides, más que todo, pueden estar acompañados de estas infiltraciones de esteroides, vendajes compresivos. Podemos utilizar también lo que es la radioterapia, pero también es importante que nosotros cuando sacamos el queloide tenemos que mandarlo a un estudio histopatológico porque la persona puede estar, podemos descartar otras lesiones, ¿no? Como lo que son infecciones crónicas, pueda tener un carcinoma vasocelular o una dermatofibrosarcoma protuberancial. Siguiente. Luego tenemos lo que son los esteroides intralesionales, que acá tenemos lo que son los corticoides. Principalmente acá se podría decir que la desventaja cuando nosotros lo aplicamos de forma correcta, se va a ver como en la imagen, ¿no? Se va a tornar un poco pálida, pero la desventaja de esta es que tiene como creo que cualquier otra aplicación, dolor, puede tener efectos locales de depresión o también puede tener decoloración, puede presentar lo que son las telangiectasias o acné localizado. Y normalmente su dosis pues va a ser de 1 a 2 centímetros, que estos van a estar disueltos hasta 4 centímetros de lidocaína, pero esto puede ser con o sin epinefrina. Siguiente. Entonces, si nosotros queremos mencionar a los corticoides, acá redondeo un poco, pero vamos a hablar principalmente de la triamcinolona. Entonces, estos corticoides, que son muy importantes en el tratamiento de estos. ¿Por qué? Porque estos reducen lo que es la inflamación y también la proliferación del tejido cicatrizal.
¿Y de qué manera? Pues estos inhiben lo que es la activación de los fibroblastos, porque esto recordemos que los fibroblastos producen lo que es el colágeno que se encuentra en la cicatriz de forma excesiva. Disminuyen también lo que es el grosor y lo que es la elevación del queloide y alivian lo que son los síntomas, ¿no? Principalmente el dolor que sienten y el prurito. Siguiente. Como mencionaba, reducen la inflamación, por ejemplo, ayudan a prevenir lo que es el crecimiento excesivo del tejido cicatrizal, inhiben la linfoproliferación, inhiben lo que es la función de los fibroblastos, porque disminuyen la actividad de estos y reducen lo que es la producción de colágeno, también de algunos otros componentes de la matriz extracelular, y de esta manera hacen que el queloide ya no se expanda más o no siga creciendo. Y por último, lo que es el efecto sobre la vascularización, ¿no? Se podría decir que inhibe lo que es la angiogénesis. Siguiente. Y acá hablamos acerca de lo que es la triamcinolona, que es el corticoide que se utiliza, el más utilizado, que como mencioné, inhibe lo que es la inflamación, modula lo que es la respuesta fibroblástica, pero si queremos mencionarlo a nivel enzimático, pues está uno que inhibe lo que son las citoquinas proinflamatorias, ¿no? Lo que es el factor de crecimiento transformante beta, el TGF-beta, y de esta manera inhibe lo que es la producción de colágeno y la proliferación de los fibroblastos. Siguiente. Más arriba. Eso. Entonces, lo otro que va a ser la triamcinolona es principalmente reducir como mencioné, los fibroblastos y los miofibroblastos. Recordemos que los fibroblastos producen el colágeno, también pueden reducir lo que es la formación del tejido cicatrizal excesivo. Y por último, modula lo que es la matriz extracelular, ¿no? ¿Y de qué forma? Pues degradan lo que es el colágeno maduro y de esta forma reducen lo que es el grosor de la cicatriz. Y por último, lo que mencioné, el efecto en la angiogénesis es que inhibe lo que es la angiogénesis, de esta manera hace que no haya muchos suministros de nutrientes o células inflamatorias y de esta manera disminuye la inflamación y lo que es el crecimiento de la cicatriz. Acá, por ejemplo, vemos una imagen. En la primera imagen vemos un queloide inicialmente y en el segundo cuando se utiliza el tratamiento de la triamcinolona, ¿no? De los corticoides. Siguiente. Ya. Otro que podemos utilizar aparte de los corticoides que no son tan comunes podría ser las siliconas gel en láminas, el uso de cintas de papel poroso. Siguiente. Tenemos también lo que es la presoterapia, que acá se utiliza estas ropas compresivas, prendas de licra compresivas o el uso de láser también, ¿no? Pero estos también tienen unas otras desventajas. Siguiente, por favor. Podemos utilizar lo que son los agentes tópicos, que por ejemplo estos nos ayudan a humectar o hidratar la parte de la cicatriz y también disminuyen lo que es el dolor, el prurito, la sensación de que la cicatriz está muy tensionada. Y podemos utilizar, por ejemplo, los antisolares, en el caso, por ejemplo, de heridas abrasivas o quemaduras de segundo grado, o podemos hacer un masaje de 5 a 10 minutos varias veces al día, que disminuyen, por ejemplo, la altura de la cicatriz. Siguiente, por favor. Y por último, como ya mencionamos, las cicatrices hipertróficas y queloides, luego sigue lo que son las cicatrices atróficas, que estas principalmente se dan en el caso de que la persona haya tenido acné o haya tenido varicela. También tienden a tener tienen una tendencia hereditaria. Es más que todo están causadas porque tienen una regeneración incompleta de lo que es el colágeno y el tejido fibroso. La imagen como que la describe perfectamente. En el tratamiento en forma general podemos utilizar lo que es el peeling, lo que es la microdermabrasión o lo que es el láser fraccionado. Podemos utilizar un material relleno como el ácido hialurónico, pero también es importante mencionar que el dermatólogo tiene que determinar tu tipo de piel para el tipo de tratamiento. Siguiente. Y acá un pequeño resumen, ¿no? Entre lo que es
los tipos de cicatrices que mencionamos, el queloide, que sobrepasa los límites de la lesión, la hipertrófica, que no sobrepasa los límites de la lesión, pero esta sí es elevada, la atrófica, que más que todo se da si es que ha tenido varicela o acné, y la normal, que con el paso del tiempo se empieza a degenerar, o la contracturada, que vendría a ser también la cicatrización final, ¿no? En donde puede comprometer, por ejemplo, tendones, y de esta manera el movimiento, la movilización de las extremidades, más que todo se da esto en quemaduras. Eso sería todo. Y siguiente. Y acá unas preguntas, si es que alguien quiere decir. Estás induciendo a que yo ponga esta pregunta en dirección. Ya, ¿alguien me puede decir qué es la cicatrización? Se me está despierto. Nadie quiere un dulce, doctor. Ya, exacto. Es la reparación de las heridas y procesos degenerativos. Ya, ¿cuáles eran las fases de la cicatrización? Ya, mil. Inflamatoria, proliferativa y remodelación. Ya, y en la... Proliferativa. ¿Cuáles eran las de la Proliferativa, fibroplastía, Ajá. Ya, granulación, contracción y epipelización. ¿Y alguna diferencia entre cicatriz hipertrófica y un queloide? ¿Nadie? Ya, Rosa. Una cicatriz hipertrófica normalmente respeta los bordes o los límites de la lesión, y el queloide va a crecer sin respetar estos límites. Además, el queloide va a tener otros síntomas, aparte como la picazón y dolor, que no va a tener la cicatriz hipertrófica. Ya, y por último, ¿alguna función o qué hace la triamcinolona en el tratamiento de los queloides? ¿Nadie? Aunque ya pasó por práctica de desarrollo, ¿no? Ya, Jorge. Destruiría los fibroblastos en parte, justamente ese tejido conjuntivo que se forma en los queloides. Sí, ya. Ya, eso sería todo. Ya. Bueno, vamos a hacer un pequeño, solo algunos pequeños videos. ¿Con qué es la cicatriz? Reparar heridas y procesos regenerativos. ¿No? En otras palabras, ante un daño, ¿qué sucede? Una cicatrización, ¿no? Esta cicatrización se da en cualquier parte del organismo, tanto en piel como también en órganos, pulmón, hígado, vaso. Cuando hay lesiones hay un grado de cicatrización. Esto lo veo muy claramente también en qué parte, en la famosa cirrosis, que la cirrosis es el daño del tejido hepático normal, que se reemplaza por tejido cicatrizal. Que el tejido cicatrizal es caracterizado por tejido fibroso o colágeno. ¿Correcto? Bueno, entonces yo les podría preguntar cómo podemos avanzar acá. Bueno, esta parte es muy interesante. Mientras más primitivos son, más difíciles, más fáciles de regenerar son. Mientras menos primitivos, más evolucionados, empezamos a hacer ya no tener esos procesos de regeneración, ¿no? Tenemos la estrella de mar, las amebas también, los tejidos, tenemos las planarias, que también las partes en dos y se regeneran dos más, ¿no? Los mecanismos de la cicatrización tenemos, esto es muy importante entender, ¿no? Este cuadrito es muy importante entenderlo. Primero, el proceso de inflamación, y como digo, ¿no? La cicatrización normal ocurre en tres fases sucesivas, ¿ya? Así que se puede interponer entre inflamación, proliferación y remodelación, ¿ya? Y entonces, la inflamación dura 5 días. No pongamos de 4 sino 5 días. La proliferativa 3 semanas. ¿Y esto en relación a qué va? Úlcera crónica. Úlcera. ¿Ven? Por eso es que
decidimos poner la úlcera crónica a partir de ¿cuándo? A partir de la tercera semana. ¿Cuándo falla ya esta fase proliferativa? Que en esta fase proliferativa se crean todos los elementos necesarios. ¿Para qué? Para que se cierre la herida. Si no se cierra la herida, ¿qué pasa? Ya pasamos a una herida úlcera crónica, donde tenemos que ver todos los factores que pueden estar sucediendo. Y este punto muy importante. La fase de remodelación comienza no a partir de las 6 semanas, es hasta la 6ª semana, por si acaso. ¿Ya? O hasta la 6ª semana a varios años. Generalmente yo lo considero de 24, de 12 a 16, de 12 a 24 meses. Pero si ustedes han tenido alguna vez alguna lesión o una cicatriz que un año la está fastidiando, 2 años la está fastidiando, después de 3, 4 años no se dan cuenta y casi desaparece. Entonces esa fase de remodelación dura varios años, pero lo tomamos generalmente hasta 24 meses, ¿correcto? Entonces en la parte inflamatoria, en la proliferativa se dan dos en la parte inflamatoria tenemos dos subfases. La parte inflamatoria tiene dos subfases. Una subfase primero es hemostática y la segunda subfase es inflamatoria. ¿Ya? En la parte hemostática se dan todas las reacciones en las cuales hay una vasoconstricción inmediata y empieza a darse una agregación plaquetaria. Esa agregación plaquetaria, ¿qué es lo que hace? Las plaquetas empiezan a botar innumerable cantidad de factores quimiotácticos, como acá ven, los factores de crecimiento tisular, ¿ya? Factores estimuladores que se producen en toda la cicatriz, en todo la zona. Y todos estos factores quimiotácticos, ¿qué es lo que hacen? Traen las plaquetas, traen neutrófilos, traen los macrófagos, convierten los macrófagos, empiezan a entrar los neutrófilos y empiezan a darse todas las fases siguientes, ¿no? Entonces, ¿cuántas subfases tiene la fase inflamatoria? ¿Cuáles son? Hemostática y inflamatoria, ¿correcto? ¿Ya? ¿Quién es el que llama a todos los elementos para que empiece el proceso inflamatorio? Las plaquetas. ¿Ya? Antes se pensaba que la plaqueta lo único que hacía era parchar el hueco y hizo una falla de plaquetas y no había problema. Pero actualmente ya se han dado cuenta que la plaqueta es la vedette en todo este proceso de cicatrización, porque es la que se encarga de llamar a toda la gente para empezar todo el proceso de cicatrización. ¿Correcto? Por eso es que es tan famosa actualmente en la parte regenerativa o en la parte de rejuvenecimiento de las plasma en plaquetas. ¿Ya? Bueno, en todos estos procesos vemos todos los factores que se activan. En este proceso inflamatorio también hablamos del complemento y también, pero tenemos que hablar del oxígeno. En esta fase inflamatoria cumple una función muy importante el oxígeno. El oxígeno se convierte o empieza a formar radicales libres que empiezan a destruir todas las bacterias y células que están gérmenes que están intentando invadir esta zona. Por eso, en una herida bien oxigenada tenemos una evolución favorable. En una herida mal oxigenada esa evolución es favorable. Por eso es que tenemos que en heridas crónicas, por ejemplo, el pie diabético, ¿qué nos ayuda bastante? La cámara hiperbárica, en que induce el oxígeno en grandes cantidades, que no solo ayudan en todo este proceso inflamatorio, en el cual por falta de oxigenación, por una adecuada circulación, no llega a producirse un adecuado tejido de granulación, y este tejido de granulación, al producirse de forma adecuada, nos da la oportunidad de hacer injertos. Pero si no se produce un adecuado tejido de granulación, un segundito, algo talita, esto no puede ser. Sí, ¿verdad? Entonces, en esta
esta fase de inflamatoria, el oxígeno nos ayuda a que empiece a posteriormente empezar a crecer todo el tejido de granulación, a dar la segunda fase de la cicatrización. Por lo tanto, nos ayuda a que mejore esa lesión. En un tejido poco oxigenado, ¿quiénes actúan bastante? ¿Es fiesta para quién? Para la bacteria. Entonces, porque hay al haber poca oxigenación es porque hay disminución de la circulación. Por lo tanto, a través de los vasos sanguíneos ya no llega tanto elemento que nos puede ayudar a la adecuada cicatrización. ¿Correcto? Entonces, un elemento muy importante dentro de la fase inflamatoria, ¿cuál es? El óxido. ¿Ya? En la fase proliferativa, y esto hay que tomarlo en cuenta. Esta fase proliferativa tiene 4 subfases: fibroplasia, granulación, contracción y epitelización. A diferencia de las fases, acá debería ser subfase, ¿no? Pero bueno, de las 3 fases que tenemos en la cicatrización, en las cuales generalmente una es después de otra, pero se pueden superponer de vez en cuando en algunas partes. Pero en las subfases de la fase proliferativa, en las subfases de la fase proliferativa, estas se dan generalmente una junto con otra. En una sola se empieza una fase, otra fase, se dan todas mezcladas. No es una después de otra. ¿Ya? Todas empiezan. Pero más o menos tomamos una correlación. En la fibroplasia, ¿qué es lo que pasa? Se estimulan los fibroblastos y empiezan a crear mallas. Entonces los fibroblastos empiezan a hacer la construcción de los enrejados, como una construcción de una casa, empieza a colocar las columnas, pero los fierros de la columna. ¿Para qué empieza a colocar los fierros de la columna? Para que en la fase de granulación empiece a crecer los vasos sanguíneos. Y al formarse los vasos sanguíneos y tener un sostén, ¿qué es lo que me hace? Me ayuda al crecimiento del tejido de granulación, que son un crecimiento de vasos sanguíneos, principalmente. Y estos tejidos de granulación pueden ir rellenando una herida, como hemos visto en úlceras de decúbito, que se va rellenando. Y en esa úlcera de decúbito se va rellenando y después empieza la contracción, que son los miofibroblastos que están alrededor de la herida, que empiezan a tener una fase de contracción de cada miofibroblasto y hace que la herida vaya disminuyendo de tamaño. Y al disminuir de tamaño, ¿quién ayuda también? Empieza la proliferación de tejido epitelial o epitelización, en el cual las células basales empiezan a invadir el tejido de granulación y empieza a hacerse también más pequeño. ¿Correcto? Entonces, ¿quién me ayuda a hacer más pequeña la cicatriz? Contracción y epitelización. ¿Quién me da toda la estructura para que la cicatriz empiece a regenerar o cerrarse? La fibroplasia y la granulación. ¿Correcto? Entonces en la fibroplasia vemos una gran cantidad, una gran actividad de todos los fibroblastos. Realmente hablar de que en 3-5 días se convierte, bueno, sí, en 3 a 5 días, pero las 4 fases son superpuestas. No hay una fase predominante en un momento o en un tiempo. ¿Correcto? Pero más o menos ya se dan una idea que primero, si es que no hay la fibroplasia, no puede haber todo el sistema, ¿no? Si no hay un crecimiento de tejido de granulación, tampoco va a haber un adecuado cierre, ¿ya? Porque no va a poder haber una contracción y no va a poder una revitalización. Pero si tampoco tenemos la revitalización, no va a cerrar la herida. Si no tenemos una contracción, la herida no va a tener tendencia a hacerse más pequeña. Entonces todas actúan una con otra en conjunto. Una no es más importante que la otra.
Entonces, la granulación generalmente, que es lo que dice acá, conforman más por capilares que proliferan muy rápidamente. Entonces, toda una parte de angiogénesis. También en otros textos lo van a encontrar como angiogénesis, angiogénesis no como granulación. ¿Ya? Pero esta angiogénesis, si no tiene la estructura enmallada de los fibroblastos o la fibroplasia, no va a poder formarse mejor. ¿Correcto? Entonces, esto es muy importante. ¿Cuál es la utilidad? Cuando vemos ya que ha tejido un tejido de granulación, entonces ya podemos hacer el injerto de piel. Y con eso solucionamos el problema. Tenemos acá la contracción. La contracción, y acá vemos una imagen. Los miofibroblastos están aquí alrededor. Entonces, al contraerse estos, hacen que la herida se vea sino más pequeña. Pero estás viendo acá también qué pasa. ¿Esto qué es? La repitelización o epitelización. ¿Correcto? Entre los dos hace que la herida sea más pequeña. La epitelización, acá. ¿Por qué se da una epitelización tan bárbara en este paciente con rinofima? ¿Por qué? ¿Quién es responsable de la repitelización acá? ¿Se acuerdan del grupo de prácticas? ¿Quién se encarga de hacer repitelización de quemadura de segundo grado? ¿En base a qué? Lo ha dicho también la doctora. Folículos pilosos y anexos. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? Acá tenemos glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas son dependientes de folículos pilosos por lo general, ¿no? Entonces, ¿qué es una rinofima? La rinofima es sobrecrecimiento de glándulas sebáceas en la zona nariz, que está bastante relacionado con el rosácea. con la rosácea, ¿no? Que está relacionado también con consumidores de alcohol frecuentes. ¿Ya? Y tiene un rasgo también genético muy importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa acá es que los queratinocitos, especialmente la capa basal, ayuda a que toda esta herida empiece a regenerarse. Entonces, uno de los tratamientos para la rinofima es coger una hileti, cortas acá, lo modelas bien, le pones sus parches de curación y en 7 a 10 a 14 días todo se empieza a repitalizar bien, sin mayores miedos ni temores de dejar una herida crónica mayor a 3 semanas. ¿Ya? Y tenemos la fase de remodelación, que generalmente es a partir de la tercera semana. ¿Ya? A partir de la tercera semana ya empieza a ver la fase de remodelación, que puede durar que generalmente ponemos 2 años como límite, pero puede durar más. ¿Ya? Pero generalmente cuando preguntan, ¿de cuánto a cuánto es la fase de remodelación? Hasta 12, ¿correcto? Ya, resumen. Ya. Inflamación, ¿cuántas subfases? 2. ¿Qué son? Ya, la proliferativa con 4 fases. Una después de otra, ¿sí? No, ya, no respondan así. Sí. No, pueden superponerse o se superponen todas al mismo tiempo. Dura desde el 5.º día hasta tercera semana. Y a partir de la tercera semana tenemos la fase de remodelación. En esta fase de remodelación hay un punto muy importante. El colágeno 3, que es el primer colágeno que se empieza a formar, que es menos flexible, más duro y más y no tiene muchas buenas características de elasticidad, se convierte en colágeno 1, que es mucho más elástico y más tiene mejor fuerza tensiva. ¿Correcto? Entonces, ya que han visto la exposición de la doctora, ¿qué tipo de cicatriz es? Hipertrófica. Hipertrófica. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las características de una cicatrización normal? Autodelimitación, resistencia, elasticidad, el color, que en algunos dependientes puede ser hiperpigmentada o hipopigmentada. ¿Ya? La visibilidad y la falta de anexo. Generalmente en piel trigueña, en piel que diga blanca, Fitzpatrick 1 o 2,
El color no importa porque generalmente como tiene poco melanocitos, nunca va a colorear una cicatriz. Entonces, y en este tipo de piel es una cicatriz hipocrómica, se confunde. No hay cicatriz hipocrómica. Por eso es que es muy interesante, muy importante tomar en cuenta la cicatrización de una persona trigueña, una persona morena y una persona de tez blanca. ¿Por qué? Porque muchas veces en muchos estudios de diferentes países ponen su principal población va a ser una población de tez blanca. Entonces dicen que con tal método A, B, C, D, E, la cicatriz casi desaparece, no es que desaparezca, sino si una tez blanca se va a difuminar. Pero ahí te hablan mucho pura tez blanca, y como no te ponen una foto de una paciente de tez negro. Entonces hay que tener mucho criterio para poder creerle a los diferentes estudios que puede haber, porque nos tratan de engañar, y especialmente con esto del láser, hay que tener mucho cuidado con el láser. ¿Ya? Bueno, para aprenderse en estas características de una adecuada cicatrización, ¿correcto? Ah, y esto es muy importante, ¿cuál es? No va a haber anexos, muy importante, es falta de anexos. Esa es la característica principal. Bueno, ya eso lo hemos visto en heridas también, primera intención, segunda intención, tercera intención, ¿correcto? Eso no hay mucho que explicar más. ¡Ay, se va a extraer! Bueno, ya tenemos primera intención que es cierre directo, segunda intención, cierre por toda la fase proliferativa. Ahí es donde vemos cómo se va dando todas las fases, ¿no? Por tercera intención, que es cicatrización primaria diferida. Y por cuarta intención hablamos de injertos o colgados, ¿correcto? Y acá vemos todas las fases de la cicatrización, pero la fase proliferativa. Acá vemos cómo se va limpiando de todo lo tejido fibrinoide, empieza a crecer tejido de granulación, las células empiezan a contraerse y empieza a haber una epitelización. Todas las fases que nos llevan a este punto. Que esto puede haber durado todo un mes. ¿Pero por qué ha tenido que durar un mes? Porque la herida ha sido bastante grave. ¿Ya? Aunque sí, esto es una herida crónica, pero que ha ido cediendo en forma espontánea. ¿Ya? Y este es el principal trauma en una cirugía estética de un cirujano plástico. Este tipo de complicaciones que son necrosis cutáneas. ¿Ya? Acá vemos, acá han arreglado la cicatriz para que nos quede así. Aunque esta me parece más Photoshop que otra cosa porque no veo la cicatriz residual. Y si no veo la cicatriz residual, no le veo. Pues acuérdense, ¿no? Todo tratamiento de una cicatriz siempre va a quedar una cicatriz residual. Puede ser menor, más pequeña, poco perceptible, pero queda. Entonces, ahora vamos a ver ¿ya? Entonces, hay diferentes tipos de tratamientos para corregir las cicatrices, ¿no? Esta cicatriz, que realmente más que todo debido a una mala sutura, una sutura poco deficiente, han tratado de darle sus tratamientos para que quede. Acá sí le creo porque miren, esta cicatriz es residual, ¿no? Pero es poco perceptible. Ahora, cuando la doctora habla de la resección, en la resección podemos hablar de la Z-plastía o doble plastía, o plastía de doble plastía. ¿Cuál es la de doble plastía? Es la doble plastía es esta. ¿Ven? ¿Ya? Acá de doble plastía es una resección simple, sutura y para que quede. Teóricamente la línea recta es más fácil de ver que una línea
más difícil de ver, más fácil de ver una línea recta porque tiene una regularidad que una línea quebrada, o también se le habla en línea quebrada, es más difícil que ver. Esto lo demostramos fácilmente, si ustedes me han visto, bueno, lo que ha pasado por práctica, me han visto cuando corto el microporo. ¿Ya? ¿Por qué que corto el microporo y no lo parto con la mano? Porque cuando corto me queda una línea muy irregular, más fácil de ver, que en algunas veces, algunos de ustedes me han ayudado, en que cuando han cortado el microporo con la mano y lo pegamos bien, no la encuentro. Es difícil de encontrar, la busca, si no la encuentro. En cambio, la línea recta es mucho más fácil de visualizar. ¿Ya? Continuamos. Listo, ¿no? Entonces, otro procedimiento, los procedimientos de la resección simple, como varios me han visto, no sé si se acuerdan del paciente de la cara, que hicimos una resección simple y nos ha quedado una cicatriz realmente bastante bonita, pero el otro grupo ha visto cómo está quedando la cicatriz, está quedando una línea muy agradable. ¿Ya? Tenemos la zetaplastía. El grupo práctica que vio la cirugía, ¿vio la complicación de la cirugía o no? ¿Se acuerdan? No. Entonces fue el hematoma. Pero ustedes el siguiente grupo ha visto la complicación. No vieron la cirugía, pero vieron la complicación. Pero igual, ¿cómo vieron la cicatriz? Una linecita bastante bonita, ¿no? Ya, correcto. Entonces ya hemos visto las zetaplastías. Algunos ya han visto la zetaplastía. En práctica también han visto cómo se hace una zetaplastía y más o menos ya entienden en qué sentido es una zetaplastía. La dermoabrasión es un procedimiento en el cual, que puede ser con microcristales, que generalmente son de aluminio, cristales de aluminio, o con se llama punta de diamante, que es un dispositivo que raspa principalmente con una lija, produce una abrasión de la piel ligeramente moderada, que produce todas las fases de proliferación, todas las fases y cicatriza de manera secundaria, y eso nos da una mejora de la apariencia de la cicatriz. Pero este tipo de procedimientos no se hace en una sola vez, son varias sesiones en forma continua, que poco a poco va mejorando la calidad de la cicatriz. Es algo así, una persona que ha tenido mucho acné, que ha quedado bastante acné en el rostro y se afeita todos los días porque le crece bastante barba, va a darse cuenta que en el tiempo de 3, 4, 6, 8 meses va a ir disminuyendo las cicatrices y se van haciendo menos evidentes y van haciéndose más disimulables. ¿Correcto? Igual, el expansor tisular. ¿Qué es el expansor tisular? El expansor tisular es un dispositivo que se coloca debajo de la piel, por encima del músculo, pero debajo de la piel. Y este tiene un conducto final, alejado o a distancia, el cual se va inflando cada semana poco a poco, y ese expansor tisular va creciendo, va embarazando la piel. Entonces, ¿qué tenemos? Digamos, disculpe la muestra de la panza, tenemos acá, digamos, toda la cicatriz. Entonces ponemos el expansor tisular, y el expansor tisular, al comienzo no puedo cerrar esto es una cicatriz fea, no llega. Entonces pongo el tisular, pues el expansor tisular y me va haciendo eso. Cuando saque el expansor tisular, ¿qué va a pesar? Esta piel va a estar suelta, entonces me ayuda a cerrar la lesión y que sea estéticamente más bonito, o mejor visto, ¿no? Y nos queda ya solo una cicatriz abajo que vamos a tratar de esconderla, o se va a tratar de disimular mejor que tener una cicatriz grande. Para eso utilizamos el expansor tisular. Y tenemos la lipoinyección, la liposucción, no tanto, la lipoinyección mediante liposucción. Bueno, esto, ¿en qué sentido nos puede ayudar? Ya han visto que es un paciente que estamos poniendo grasa para mejorar la calidad de la cicatriz. ¿Pero en qué nos puede ayudar? Porque también llevamos células madre. Y estas células madre nos ayudan también a regenerar un poco el tejido para darle un colchoncito a esa cicatriz y que mejore. ¿Ya? Los injertos de piel, algo muy importante entender. El injerto de piel deja una cicatriz igual. Y muchos pacientes que vienen por una cicatriz de quemadura dicen, doctor, pero me han dicho que con injerto de piel no va a quedar cicatriz. Errado, es porque definitivamente nunca llegó al curso de cirugía plástica. ¿Ya? Sí va a dejar otra cicatriz,
Entonces, eso de que el injerto de piel no va a dejar cicatriz es total y absolutamente falso. ¿Ya? Con microcirugía, que también es parte de lo que podemos hacer. Ya, en cicatriz anormal, lo que tenemos que tomar es que en el cuerpo hay diferentes zonas que son quelogénicas y zonas que no son quelogénicas. Las zonas más quelogénicas generalmente es el pecho, hombro, espalda y orejas. ¿Ya? Acuérdense, esas son las zonas donde hay más posibilidad de hacer queloide. ¿Ya? Segundo, quemadura de tercer grado que ella repiteliza en forma espontánea va a dejar cicatriz quelogénica. ¿Ya? Toda cicatriz de una quemadura es tendencia a ser queloide. ¿Correcto? ¿Ya? Generalmente se da más en más mujeres que varones. ¿Ya? Este bendito factor de crecimiento de tejidos es el que se le considera como el responsable de un mal funcionamiento de este, no produce la formación del queloide. ¿Correcto? Este tejido. Las razas, ya saben, razas morenas tienen más tendencia a ser más queloide, ¿no? Por eso les digo que en Perú, el que no tiene liga tiene mandinga. Así que aún así puede ser muy blanco, puede hacerme bastante queloide. Porque por ahí tenía un gene de un familiar chinchano que le fregó toda la cicatrización. ¿Ya? Generalmente la cicatrización de los jóvenes es más fuerte que en adultos, ¿no? Y depende también del tamaño de la herida, de la contaminación y origen de la herida. Si es por una quemadura, va a tener tendencia a ser queloide. ¿Correcto? Entonces, tenemos cicatrices hipertróficas y queloides. Acuérdense, tres diferencias básicas de la cicatriz queloide versus hipertrófica. La cicatriz queloide no desaparece, la hipertrófica desaparece. ¿Ya? La cicatriz queloide invade tejido sano. La hipertrófica no invade tejido sano. O sea, el queloide no respeta sus límites naturales. ¿Ya? ¿Qué más? El queloide tiene un crecimiento incontrolado, no controlado. En cambio, la hipertrófica se controla un momento y después empieza a desaparecer. Pero algo a tomar en cuenta, muy importante, muy importante. La quemadura que nos lleva siempre queloide, especialmente quemadura de tercer grado que no reptilizado en forma espontánea. ¿Ya? Ahora, puede ser realmente un queloide primario, nunca lo he visto, o espontáneo, como ha escrito la doctora. Siempre en el interrogatorio determinamos que ha tenido un problema subyacente que desencadena el queloide. ¿Ya? Pero bueno, puede haber la posibilidad de que sea espontáneo. Algo muy interesante, ¿cómo yo interpreto el queloide? Para mí el queloide es un tumor benigno con características malignas. ¿Cómo diferencias un tumor benigno? Un tumor benigno y un tumor maligno generalmente hablamos de metástasis. ¿Ya? Pero también las características de un tumor maligno, ¿cuál es? Crecimiento descontrolado e invasión de tejido sano y lo convierte en tejido enfermo. Entonces, cuando hablo de tejido sano y tejido enfermo, estoy hablando del queloide. Cuando hablo de un crecimiento descontrolado, estoy hablando del queloide. Pero cuando hablo de metástasis, ya no es tumor maligno, sino sigo hablando de queloide, no da metástasis. Entonces, esa es la parte muy importante del tema. Entonces, el queloide es un tumor benigno con características malignas. ¿Por qué? Metástasis. Crecimiento descontrolado y invade tejido sano. ¿Y cuál es la principal? Cuando un paciente va a empezar a hacer un queloide, ¿qué es la característica principal? Pica. Y cuando damos un tratamiento con infiltración queloide, ¿qué es lo que pasa cuando ya el queloide está a punto de ser totalmente controlado? Pica. Empieza a picar.
¿Cuántas veces tengo pacientes? Ya está casi controlado su queloide, ya en una semana más, ya un mes más y ya controlamos el queloide. ¿Qué es lo que sucede? Lo veo más rojo. Y más, ¿qué ha pasado? Me empezó a picar. ¿Y por qué está rascado? Como ya estaba bajando, pensaba que no iba a pasar nada. Y está volviendo a crecer. Por eso, a muchos de sus compañeros en parte práctica, digo que el queloide yo lo considero como un ente que piensa por sí solo. Y cuando está a punto de fallecer, manda su manotazo ahogado. ¿Cuál es su manotazo ahogado? Hacer que pique, para que el paciente se raspe. Y con eso estimula su crecimiento. Entonces, ¿cuál es el principal estimulante para el crecimiento de un queloide? Rozamiento, ¿no? Pues rascarse porque dice, doctor, yo no me rasco, solo hago esto. Como él está sobando o frotando, ¿no? Y está estimulando. En otras palabras, ¿qué está creando? Microtraumas. ¿Y en los microtraumas qué sucede? Como toda herida, vienen los factores de crecimiento tisular para estimular el cierre de la lesión. Entonces, eso es lo que está provocando. ¿Ya? Estimulen con los microtraumas. ¿Ya? Entonces, este es un queloide de oreja. Generalmente, cuando son así pequeños, los infiltro. Pero cuando así son grandes, ya los opero, los saco. Ahora, ¿la cicatriz queloide se presenta más en varones o en mujeres? En mujeres, ¿correcto? Seguimos avanzando. ¿Ya? La evolución es que todo se basa en este maldito TGF, el factor de crecimiento tisular, ¿correcto? El B1. Entonces, acá ven, ¿no? La respuesta quedada con una sobreexposición del factor de crecimiento de 100 a 150 veces más. Por eso hay un sobrecrecimiento. ¿Ya? Entonces, si entienden por quién es que está pasando todo, vamos a empezar a ver qué podemos hacer para disminuir, ¿no? Primero tenemos una sobreproducción y sobrecrecimiento tisular. Entonces, está en una fase muy rápida de mitosis. Por lo tanto, las fases mitóticas están mucho más rápidas. Entonces, siempre están en una fase de reproducción, 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 reproducción. Acuérdense de eso porque vamos a ver por qué ahorita. ¿Ya? Y pérdida de control del mecanismo de reparación y regeneración tisular. ¿Esto qué significa? Normalmente, y esto el ejemplo lo pongo en el hueso, pero eso se da en todas partes de cicatrización. ¿Qué es lo que pasa en el hueso? ¿Qué pasa en la remodelación del hueso? ¿Quién actúa en la remodelación del hueso? Los osteoclastos, ¿no? Los osteoclastos destruyen, los osteocitos, osteoblastos construyen, ¿no? Y entre uno y otro van haciendo que se empareje todo. Pero ¿qué es lo que pasa si los osteoclastos han desaparecido y están los osteoblastos? Entonces empieza a crecer hueso y empieza a crear un callo óseo muy fuerte. ¿Qué en pie sería? Un queloide. Igual en la cicatrización están los fibrocitos, ¿ya? Y las enzimas que son son catalasas que destruyen la fibrina. ¿Ya? Entonces, entre los dos están haciendo un equilibrio, las catalasas con los fibroblastos. Pero llega un momento en que ya no hay muchas catalasas por acción de este condenado y aumenta la respuesta de los fibroblastos. Acuérdense también de eso porque ahorita vamos a ver por qué. ¿Ya? Entonces, y también disminuye el mecanismo de apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Muerte celular programada, ¿no? Entonces ya no hay ese sistema de apoptosis, entonces empieza un sobrecrecimiento, ¿no? Esto es lo que está pasando con la humanidad, ¿no? Con los seres humanos. ¿Qué es lo que pasa? Antes los virus, había una epidemia de virus y arrasaba con media población, entonces se mantenía control de la población. Ahora con la famosa vacuna, ¿qué es lo que pasa? Estamos destruyendo nuestra muerte de personas en forma programada para mantener controlada la población, y debido a que hemos controlado la muerte,
no podemos controlar ahora la sobrepoblación. ¿Ya? Y bueno, todo esto han encontrado que está relacionado con el cromosoma, los cromosomas con el 2q23 y 7p11. Bueno, entonces ya características: madura, color claro. La maduración, no hay maduración, siempre está inmaduro, ¿no? El inmaduro es color rojo. ¿Por qué es color rojo? La vascularización. ¿Por qué es color rojo? Por la vascularización. Exacto, por la vascularización. ¿Por qué vascularización? ¿Por qué está hipervascularizado? ¿Se acuerdan que les he dicho en una cicatrización qué es lo que necesitan? Material de construcción, porque están reparando todo. Para tener los materiales de reconstrucción, ¿qué tenemos que tener? Vías de acceso. Igual para el aeropuerto de Chincheros, tenemos solo esa mísera carretera que nos llega al costado de Chincheros. Con todo respeto, es una tontería. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Más vía de comunicación. Porque si así nomás, ¿se acuerdan? Por la zona alta, entrando a Cusco, así nomás el tráfico es terrible. Imagínense cuando se haga ese aeropuerto, cuando empiece a llegar vuelos directos a Cusco, cuando empieza a haber como 100 o 200 carros que cada ratito van a estar saliendo del aeropuerto. ¿Qué va a pasar? Congestión imposible de controlar. Entonces ya están planeando hacer una nueva vía, un túnel que nos lleve directamente a Chincheros sin pasar por la zona posterior. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a haber un mejor llegado. Entonces necesitamos varias vías para que llegue toda la zona de construcción. Igual acá necesitamos verlo. Cuando ya termina toda esta fase de remodelación, la cicatriz va a ir perdiendo pigmentación o enrojecimiento, mejor dicho. ¿Correcto? Entonces, definitivo, no nos rayemos en todo esto. Hipertrófica, cede espontáneamente. ¿Pero va a ceder espontáneamente en un mes, 2 meses? No, en el tiempo, en años. ¿El paciente tiene tiempo de esperar esos años para ver su cicatriz bonita? No tiene tiempo. Dice, el famoso acá en Cusco, ¿cuál es el? ¿No? Entonces no va a esperar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ayudarle. ¿Con qué? Con infiltraciones, ¿no? Ahora, ¿ya? Entonces esto es muy interesante. Las características de cada una, ¿no? Hay una respuesta normal que después se corrige, pero acá no hay respuesta. Hay una respuesta sobrenormal, que significa que es de 100 a 150 veces mayor. Y también el mecanismo de autopsis se ha dañado, por lo tanto, el crecimiento es total y absolutamente descontrolado. ¿Ya? La cicatrización normal no tiene esto, generalmente no requiere de tratamiento, pero como los pacientes no van a esperar 2 a 3 años que esa cicatriz se vuelva normal, entonces infiltramos. Y acá, toda una combinación de tratamientos agudos y polares. Entonces, esta es una hipertrófica y este es un queloide. Ahora, la hipertrófica, muchas veces pensamos que es hipertrófica, le dejamos así, no, va a sanar espontáneamente, después de unos 6 meses, 8 meses, vemos que no es hipertrófica, sino se convirtió en queloide. Entonces, si ven la cicatriz hipertrófica, no le tengan fe. No confíen en ella. ¿Ya? El queloide, mujeres más que hombres, acuérdense, la raza, orientales negros, y se dan más jóvenes. ¿Por qué se da más en jóvenes que en personas adultas? Porque en personas adultas ya nuestro mecanismo de apoptosis es mayor. Ya no estamos en crecimiento, estamos en decadencia. ¿Ya? Entonces, los bordes, muy importante entenderlos, ¿ya? Y la curación espontánea en queloides sí se da, no se da, rarísimo, pero en hipertrofia sí se da, pero no hay tiempo para esperar, por eso infiltramos. Localización cara, orejas, tórax, sin mayor predilección, ¿ya? Y la cirugía, no la mejora, la empeora. Pero hay zonas en que sí optamos como primer recurso de la cirugía, por tamaño y por localización, que es generalmente lóbulo, ¿no? En cambio, con cirugía de hipertrófica puede mejorar, sí puede mejorar. Pero acuérdense que si operamos un queloide porque no nos queda otra,
¿Qué es lo que vamos a hacer? Inmediatamente estamos infiltrando y cada 2 semanas, cada 3 semanas. No esperamos a que empiece a crecer el queloide para decir, ups, muy bien infiltrado. ¿Correcto? Ya. Bueno, surgen dentro de las primeras 4 semanas, pero hay cicatrices hipertróficas después de 6 meses, 1 año, empiezan a hacerse hipertróficas. O empiezan a hacerse queloides. ¿Por qué? Porque por un momento se rozaron, se manipularon mucho esa cicatriz y después se pone roja y empieza a picar. Empieza a picar y empieza a formarse queloide. Entonces, generalmente hablan de que dentro de los primeros meses es que empieza a formarse queloide, pero tiene mucho tiempo para formarse. Igual, una cicatriz hipertrófica que está 4 años, puede estar 4 años con cicatriz hipertrófica. No es queloide hipertrófica, pero el paciente que te va a pedir infiltración, tratamiento, ¿no? O me opera, ya yo le recomiendo por infiltración. ¿Correcto? ¿Ya? Por eso acá dice, pueden aparecer tardíamente, expandiéndose indefinidamente más allá de la cicatriz. ¿Ya? O sea, pueden aparecer tardíamente, no necesariamente van a aparecer de forma primaria, ¿no? Los queloides elevados son firmes dolorosos, los queloides son eritematosos, en raza oscura son hiperpigmentados. Claro. El detalle que es que sobrecrece lo que más hay en la piel. En las razas oscuras que hay, bastantes melanocitos por eso se hiperpigmentan. En cambio, en los caucásicos no se hiperpigmentan. ¿Ya? Acá hay diferentes tipos de queloides. Y acá esta es la parte que yo te discutí. ¿Qué nos sucede acá? Lo que pasa es que no, para mí no es un queloide espontáneo. Lo que tiene este paciente es foliculitis, inflamaciones crónicas del folículo piloso. Eso produce una herida y eso produce una cicatrización anormal. Por eso acá, con todo respeto, no te creo. Para mí, el diagnóstico del paciente es foliculitis con cicatrices queloides, ¿no? Acá ha sido el acné que ni siquiera se lo ha tenido que reventar, simplemente reventó por forma espontánea y empezó a formar queloides. Y en práctica hemos visto varios pacientes de este tipo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Ya? Tenemos, esto es un queloide, está formando un queloide. Y si no nos hemos dado cuenta, miren, una punción por donde posiblemente salía el cable, porque muchas veces cuando operan el corazón le ponen un cable de un marcapaso externo, que generalmente a la semana, 2 semanas ya están retirando, ¿no? Y acá miren también donde está el cable, el marcapaso externo que está, un pequeño queloide, ¿no? Entonces, esta es cicatriz hipertrófica, aunque ya la veo ahí, yo digo que se está yéndose hacia el queloide, ya no se está yendo hacia el hipertrofia, porque ya está invadiendo más allá de las zonas. Esta se llama una cicatriz atrófica, que posiblemente ha sido sometida a esto a infiltraciones, una hipertrófica, que lo son infiltraciones se ha convertido en atrófica, ¿no? Esta es una atrófica por la hiperpigmentación. ¿Ya? Los tratamientos, bueno, el tratamiento inicial siempre va a ser en oreja, es sacarlo. ¿Ya? Salvo que sea pequeño, lo sacan, se han tallado, pero generalmente yo no hago colgado. Yo lo que hago es un tallado. Lo que trato es reducir, sacar, dejar la piel, porque en este queloide hay zona de piel sana, se saca todo el queloide y con la piel sana trato de reconstruir la oreja sin hacer mayores colgados. ¿Correcto? ¿Qué se puede hacer también con esto? En hacer esto se puede hacer la infiltración, el vendaje, la oclusión con gel de silicona, radioterapia. Toda terapia es buena, ninguna es perfecta. Pero el gol estándar actualmente sigue siendo la infiltración de esteroides. Pero principalmente, ¿qué esteroide? Un esteroide que tiene una acción netamente local, no una acción sistémica. Entonces tenemos, ¿por qué utilizamos la triamcinolona? Porque son microcristales que al momento de absorberse todos los excipientes o los vehículos, donde están todos los microcristales de triamcinolona, estos microcristales se quedan impregnados en la zona de infiltración. Y solo generalmente un 5% es que se pasa a ser sistémico. A diferencia, si infiltramos dexametasona, betametasona o algún hidrocortisona, metilprednisolona, cualquier otro corticoide, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a absorber fácilmente porque no están microcristales y al final de cuentas al queloide no le queda nada, pero a todo tu organismo se le queda un montón. Entonces cuando infiltran con otro tipo de elementos de forma constante la cicatriz, ¿qué es lo que va a pasar?
vamos a hacer síndrome de Cushing. Por eso, a veces vienen pacientes que me dicen, doctor, yo me infiltraron como 4 veces y no veo resultados. Yo digo, paciente, yo te voy a infiltrar porque no estoy seguro si caen que es la intención. Y en la mayoría de casos, cuando hago eso, ¿qué pasa? Empieza a reducirse. ¿Qué pasó? No le estaban poniendo diamecinolona, le estaban poniendo betametazonas, dexametasona o cualquier otra ona que no estaba funcionando. ¿Correcto? Entonces lo que se hace, ya han visto como infiltro, es dejarlo blanco. Tratando de, yo personalmente no trato de dejarlo muy blanco, pero por lo menos trata de dejarlo blanquecino. ¿Correcto? ¿Ya? El problema es que es doloroso. Entonces, ¿cómo identifica que un queloide está respondiendo de forma adecuada o no? Primero, baja el dolor de infiltración. Segundo, ya no sangra tanto. Un queloide que está muy activo, recién iniciado, inyectamos y cuando sacamos la aguja empieza a gotear sangre, gotea. Cuando ya está evolucionando en forma favorable, deja de gotear y empieza a sangrar mucho menos. Duele menos, es más blanda y está menos hemorrágica. Ahora, ¿qué pasa? Las principales opciones que hacen los corticoides. Directamente los corticoides actúan sobre 3 partes. Uno, inhibe la formación de fibroblastos. Segundo, inhibe o aumentan o inhiben la destrucción de la catalasa. Entonces, por eso es que primero inhibe que se crezca, pero también ayuda a que disminuya. Entonces, mediante esos 2 mecanismos. ¿Ya? Por eso, ¿cómo disminuye el grosor y la elevación? Por la inhibición del destructor de las catalasas. ¿Correcto? ¿Ya? Bueno, el mecanismo de reducción de la inflamación. Bueno, al disminuir la inflamación, cuando hay inflamación, ¿qué hay? Factores de crecimiento muscular. Y eso se estimula aquí, buenos tejidos, para que sigan creciendo. Al disminuir esto, también indirectamente disminuimos la estimulación. ¿Ya? ¿Por qué disminuye los fibroblastos? Bueno, disminuye la actividad de fibroblastos, reduce la producción de colágeno y componentes extracelulares. ¿Ya? Y el efecto de vascularización, bueno, también en menos sanguíneos, menos. Este es el. ¿Y qué hace la mediante la inhibición de citoquinas proinflamatorias, disminuye el factor de crecimiento timular y la producción de colágeno por inhibidor. Ese es el concepto. Bueno, ya, esto es lo mismo que hemos estado hablando. Desde el tratamiento ya muchos han visto cómo con el tratamiento del queloide cómo va disminuyendo, se va aplanando. Ahora, ¿cada cuánto tiempo tenemos que darle la triamcinolona? Tenemos que colocar la triamcinolona. Generalmente el tiempo de acción es de 3 semanas. ¿Ya? Pero si lo digo cada 3 semanas, el paciente siempre se va a estar equivocando. Pero si digo una vez al mes, entonces ya saco una semana al mes, la primera semana al mes, la segunda semana al mes, tercera semana al mes, cuarta semana al mes, y ya se puede regular mucho más fácil. ¿Por qué no infiltrarlo muy seguido? Muchos tienen la tendencia de querer infiltrar cada semana. Perfecto, va a haber una acción más rápida. ¿Por qué? Porque se va a sobreponer la acción de que primero puse, la acción de que puse a la semana y la acción que puse a la tercera semana. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar una cuarta semana y dice, ya perfecto, 4 semanas y ha bajado muy bien. Pero va a continuar la acción de que se colocó a la segunda semana. Pasa una semana, va a continuar la acción de que se colocó a la tercera semana. Una semana más va a ser la acción de la que se colocó a la cuarta semana. Entonces va a empezar a ver todos los problemas que tenemos con la triamcinolona, que es atrofia de la piel, telangiectasias, blanqueamiento y hundimientos. Al final de cuentas, por muy apurados, terminamos haciendo más tarde. Y pasamos de Guatemala a ¿dónde? A Guatemala. ¿Ya? La lámina de silicona, realmente hasta ahora no hay una teoría convincente que nos diga cómo funciona. Por ahí dice que disminuye el oxígeno, que produce una presoterapia, que produce la inhibición, que aumenta la humedad, 1000 cosas, pero no saben exactamente por qué funciona, pero funciona, así que lo siguen usando. ¿Correcto? Mecanismo, cambio de atención al oxígeno, disminución de fuerza de multidirección de tensión, humedad, aplicación de presión directa. Ninguna está demostrada, pero ninguna está contradecida.
contradicho, ¿no? Uso de suelta papel poroso. La misma intención como la silicona. Todavía no sabemos por qué, pero ayuda. Una de las teorías también dice que disminuye el rozamiento de la cicatriz sobre las superficies de contacto. Por ejemplo, en cicatrices de queloides que se están formando o hipertróficas que se forman a nivel de la cesárea, al ponerle una barrera, ¿qué es lo que sucede? Ya no se frota y al disminuir el estímulo, disminuye también el crecimiento. ¿Ya? La presoterapia también, porque presiona. ¿Qué es lo que pasa? Muchas cicatrices, le digo al paciente que esté constantemente no frotándose, porque esto origina estímulo. Pero presionándose constantemente, eso sí, quita el estímulo. ¿Correcto? ¿Ya? Agentes tópicos, acá les describo. ¿Te acuerdas que te mencioné un up-to-date? Ya en el up-to-date están habiendo bandas con corticosteroides, betametasona, clobetasol, diferentes corticosteroides que ya son oclusivos y que producen en el tiempo disminución de las cicatrices, tanto queloides como hipertróficas. Dan una buena evolución. Por eso acá yo te contradigo, esto no. La gran oferta sí pueden ayudar un poquito, el famoso cicatricure que dice que hace magia en las cicatrices. No, eso es simplemente porque actúa en la fase de remodelación. Y la remodelación en el tiempo, ¿qué va a hacer? Que la cicatriz se vuelva menos evidente. Hasta ahora ni uno ha demostrado fehacientemente que actúa. Pero para dar una tranquilidad emocional a los pacientes y familiares del paciente, tenemos que recomendar un tipo de crema. ¿Sí? Porque dicen, no se pongan una crema. Ay, este doctor no sabe nada. Ay, estas cremas son buenas y me han dicho que el sebo de DP, estoy tomando de la vaca, del hueso de la vaca, muchos hasta semen de burro, dicen que se colocan para. No sé cómo lo sacarán. Cómo prender la muestra se va a poner más sencillo. ¿Ya? Entonces, antisolares sí como protectores bloqueadores solares para evitar la hiperpigmentación y el masaje continuo, pero no masaje. Eso es mal interpretado. El masaje no es esto. O sea, hacen esto y eso ya está frotando. Lo que tienen que coger, sin mover el dedo de su sitio, aprieta. Pueden hacer esto, pero sin frotar. Simplemente comprimir. ¿Correcto? Y eso puede ayudar. Bueno, las cicatrices atróficas son porque, generalmente yo diría más que atróficas son retráctiles, pero donde se ha perdido el tejido del celular subcutáneo y ha regenerado la piel. Entonces, al haber pérdida de tejido celular subcutáneo, ¿qué ha pasado? Se ve bien. Es principalmente dado de acné, varicela o en cicatrices que han dado por infección o con infección subyacente. ¿Ya? Bueno, este es su resumen, pero ¿cuál es la pregunta que haría acá? ¿Qué otros medicamentos utilizamos para las cicatrices hipertróficas? Hablaste de la radioterapia, excelente, pero no me dijiste qué tipo de rayos se utiliza. Es una radioterapia que se denomina superficial, ¿ya? Que no penetra mayores tejidos, sino actúa sobre el queloide. Pero ¿cuál sería su mecanismo de acción de la radioterapia? La radioterapia, cuando son células tumorales, actúan en la fase de reproducción, en la S1. Entonces, al inhibir esa fase, inhibe también la sobreproducción. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo radioterapia. ¿Y en quiénes hacemos la radioterapia? Pacientes con cáncer. Por eso voy a repetir, el queloide se comporta como un tumor maligno, benigno, con características malignas. Y al dar un tratamiento como para cáncer, ¿qué es lo que va a suceder? Inhibimos. ¿Correcto? Ahora, ¿qué otros tratamientos alternativos cuando apenas hacemos infiltración y no nos dan buenos resultados, especialmente en las cicatrices salvajes como es esta, ¿no? Bueno, esta cicatriz es brava, bravísima, esta cicatriz ya no infiltra, ya está demasiado grande. La infiltración va a dolerle demasiado y no vamos a obtener buenos resultados. Esta cicatriz, ¿no?
Esta no te va a responder al queloide ni a patadas, a la triamcinolona ni a patadas. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Radioterapia superficial? Sí, pero les va a crear una quemadura que puede crear queloides en otras zonas. Al final de cuentas, vamos por Guatemala y salimos con guatepeor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Utilizamos antioncológicos como el 5-fluorouracilo. Utilizamos antioncológicos como la bleomicina. Entonces, aparte de la triamcinolona, si no me responde la infiltración, podemos utilizar antioncológicos. Bleomicina, 5-fluorouracilo. ¿Ya? Y eso nos puede ayudar a mejorar. Y con esto me refuerza la teoría de que es un tumor benigno con características malignas. Porque tanto la bleomicina como el 5-fluorouracilo también actúan en las fases de reproducción celular. ¿Correcto? ¿Alguna duda, miedo, temor, pánico, terror? ¿Ya? Acuérdense que la cicatrización, principalmente siempre pregunto sobre las fases de la cicatrización y diferencias entre hipertrófica y queloide, y al mismo tiempo los diferentes tratamientos para las cicatrices anormales. Listo. Siguiente.